Ahora, bueno, ahí ya está grabando. Ahora vamos a clase de Max. Guarden un segundo. Compartir. Bueno. Ahí se está viendo bárbaro, Mar. Bueno, muchas gracias. Es justo iba a preguntar eso. Bueno, entonces, acá vemos la teoría sociológica de Karl Marx, la segunda parte, porque la segunda clase, nosotros habíamos visto en la clase anterior, del 10 de septiembre, el corpus marxista para situar los textos, ¿no? Eso, si me permiten una consideración, digamos, cuando haya que enfrentar, o cuando se tiene que enfrentar, me parece a mí, un autor que tiene una obra compleja y extensa, como es el caso de Marx, es importante identificar el corpus, digamos, y situarlo, ¿no? Situarlo, porque situarlo, digamos, no solamente cronológicamente, sino también en su dinámica, porque si no se hace como muy, uno puede encontrar elementos sueltos que no hacen a sí, pueden servir para comprender, pero es mejor eh, tener un anclaje, digamos, en los textos. Es una forma, no es la única, pero me parece que puede ser importante y sobre todo tratándose de un autor que tiene también en sus escritos una dimensión filosófica y que requiere, digamos, una lectura comprensiva, ¿no? Y la mayoría de los autores clásicos se tienen que leer así, digamos, ¿no? Identificando un corpus textual. Entonces, bueno, nosotros identificamos el corpus, también dijimos que el corpus puede variar en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lecturas de textos que se leen en un determinado momento y que dejan de leerse en otro, y otros que cobran relevancia a partir, digamos, de un cambio en la situación, ¿no? Ya sea política o social. Y eso ha pasado con Marx, ¿no? Que es un autor obviamente muy leído, también pasa con eso. Hay autores que dejan de leerse o que son, digamos, están en el campo de los especialistas y otros que se leen permanentemente. En este caso, este es un autor que se lee y se ha leído en el siglo XX y se ha leído desde distintos lugares, ¿no? Desde Europa, América Latina, y ha cobrado relevancia por la dimensión política a partir, digamos, de la instauración de un gobierno comunista en la Unión Soviética en 1917. Entonces ahí cambió también la lectura, digamos, ¿no? También dijimos que hay lecturas dogmáticas, hay lecturas de una interpretación desde centros de poder y hay lecturas periféricas, ¿no? Eso es cuando con los grandes autores puede pasar eso. Bueno, en la clase de hoy, a ver si se ve acá, vamos a trabajar. Sí, perfecto. Gracias. Vamos a trabajar qué se entiende por sociedad de clases y dominio de clase. Después el tema del capital, que es central. El capital y la sociedad capitalista fue, digamos, su objeto de estudio, digamos, el funcionamiento de la sociedad capitalista y el actor de esa sociedad capitalista, que es la burguesía. Ese es el núcleo de interés invariable, digamos, de Marx, de desentrañar cómo estaban conformados los mecanismos de funcionamiento del capitalismo
el impacto que tenía en la cultura, en la sociedad, la conformación de su ideología, digamos, y, digamos, él vislumbra una superación, digamos, de esa etapa, que después tiene otros caminos en la historia, pero, digamos, su núcleo de interés es el capitalismo, digamos, no hay otra cosa. Él, digamos, cuando hace referencias históricas muy importantes, digamos, en función de la historia económica que había en el siglo XIX, sobre la formación de la burguesía, sobre la formación del proletariado, sobre cómo era la economía feudal, de donde sale el capitalismo, de los distintos modos de producción. Él habla de la esclavitud, digamos, de cómo eran también las sociedades que eran precapitalistas, pero él se enfoca en el capitalismo, ¿no? Entonces, el capital, la sociedad capitalista, el trabajo, el plusvalor o la plusvalía, la mercancía y la dinámica del capital. O sea, conceptos como el trabajo, el plusvalor y la mercancía sirven para explicar el capitalismo. Y después, conceptos como de reificación y alienación son consecuencias del funcionamiento del capitalismo y son intrínsecos, digamos, son los aspectos negativos del capitalismo, y también él analiza, digamos, la sociedad en función, digamos, del impacto que le genera el funcionamiento del capitalismo. Bueno, la sociedad de clases, el concepto de clase es central, digamos, en el marxismo, y se dio una paradoja, porque el concepto de él, digamos, interpreta la historia humana como lucha de clases, ¿no? En función de esa concepción dialéctica y de antagonismo que tiene. Ahora, él usa mucho el concepto de clase, lo da a veces como implícito, no tiene un solo sentido, pero paradójicamente, pese a la centralidad que tiene, no lo alcanzó a desarrollar, lamentablemente. Y en el texto del Capital, que es una obra muy extensa, que no fue concluida, no fue terminada porque finalmente él falleció. Y justamente en los manuscritos que quedaron, que después se editaron, justo cuando iba a desarrollar el concepto de clase en forma sistemática, ese texto no lo alcanzó a terminar. Solamente alcanzó a bosquejar una breve introducción. Pero cuando iba a desarrollar, quedó el título puesto en los manuscritos, que después se reunieron y se publicaron, quedó el título puesto y no lo alcanzó a desarrollar. Eso es una paradoja, suele pasar a veces, pero lamentablemente no lo terminó, digamos. Entonces, pero el concepto es central, y él, digamos, se podría decir, en definitiva, después se ha reconstruido en función de lo que dicen varios textos, ¿no? En la exégesis y en el trabajo interpretativo. Eso también hay que señalarlo. Por eso es importante también lo que decimos recién de identificar un corpus. Uno tiene los textos de Marx, ¿no?, identificados, los más importantes. Hay algunos que son del primer periodo, de cuando era joven, que son más filosóficos. Después hay otros que son, digamos, de polémicas políticas, que son ensayos, digamos, y otros que son desarrollos sistemáticos, ¿no?, como el Capital. Pero también hay muchísimos textos de autores marxistas que también han generado toda una tradición de pensamiento, ¿no? Eso también lo dijimos. El marxismo, además de su dificultad intrínseca, de su complejidad y de su importancia teórica, ha conformado una tradición de pensamiento. Entonces, en esa tradición de pensamiento, de muchas lecturas, de
muchos autores, se ha logrado conceptualizar igual, digamos, cómo se entiende el concepto de clase en Marx, más allá de que él no lo haya sistematizado al final de su vida. Entonces, cualquier sistema productivo lleva consigo determinado conjunto de relaciones entre los individuos que participan en el proceso de producción. Entonces, todos los sistemas productivos tienen relaciones sociales, y las clases, dice, surgen donde las relaciones de producción implican una división del trabajo, o sea, ya tiene que haber cierta complejidad, que permite una acumulación de excedentes, ¿no? Y a su vez, ese excedente tiene que ser apropiado, lo cual implicaría alguna forma de explotación, ¿no? Entonces, para que haya clases, tiene que haber división del trabajo, tiene que haber apropiación de excedentes. ¿Cuándo aparece la apropiación de excedentes? Bueno, tiene que existir la agricultura, tiene que haber sistemas de trabajo organizados y tiene que haber la posibilidad de una acumulación. Eso por un lado. Pero después, nosotros tenemos una serie de precisiones, ¿no? Como que si bien es necesaria cierta complejidad de la sociedad, él no utiliza estrictamente un concepto de división del trabajo y un concepto funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que él no identifica la clase con grupos de trabajo a partir de funciones diferenciadas, porque si no, se podría llegar a decir que cada profesión o que cada función es una clase, y él no tiene esa idea. Para Marx, y esto es central, las clases se constituyen por la relación de grupos de individuos respecto de la posesión de la propiedad o de la propiedad sobre los medios de producción. Es decir, que lo que define una clase es la posesión o no, la propiedad privada o no de los medios de producción. Eso por un lado, ese es un aspecto central. Y el otro es que el modelo de clase de Marx es dicotómico y antagónico. ¿Qué quiere decir esto? Que él, y acá vamos a que su centro es la burguesía, digamos, él para explicar lo que es una clase analiza la burguesía, no hace análisis históricos más atrás, sino que trabaja sobre la burguesía y el proletariado. Y el modelo es dicotómico porque dicotómico porque trabaja con dos clases. Y esas clases necesariamente son antagónicas, ¿no? Entonces, el modelo de clase en Marx no es solamente un modelo que pueda ser piramidal o que pueda ser un modelo de estratificación solamente, porque las clases en sentido moderno, y eso también lo tenemos que puntualizar, son un sistema de estratificación social. Él no inventa el término, eso ya se empezaba a utilizar antes, pero la clase en sentido histórico reemplaza el sistema estamental de estratificación, donde los estamentos tienen sí una implicancia funcional y legal, digamos, dentro de lo que es la diferencia social. El estamento es la sociedad del antiguo régimen, ¿no? Que es destruida, digamos, por el avance de la burguesía, ¿no? En el proceso de la Revolución Francesa y las revoluciones del siglo XIX. Y de esa destrucción surge el sistema de clases, que se basa obviamente en el ingreso, pero él va a decir que no, el ingreso no es solamente lo que define una clase. Él va a hacer hincapié en que la clase implica una relación de antagonismo, ¿no? Y eso es central en el marxismo. Es decir, que nosotros podemos complejizar y ampliar el concepto de clase, ¿no? Y tenemos que ubicarlo
dentro, digamos, de los sistemas de estratificación social, junto con la esclavitud, el sistema de castas, el sistema estamental y el sistema de clases. Pero la clase en Marx, digamos, que también él contribuyó a desarrollar ese concepto, digamos, que sirve para entender la estratificación social, él le da un sentido dicotómico y antagónico, digamos, y eso es muy importante. Y para él la definición surge, digamos, de la posesión o no de los medios de producción. Entonces, acá vamos a seguir puntualizando. Dice, todas las sociedades clasistas se constituyen alrededor de una línea divisoria entre dos clases antagónicas, la dominante y la sometida. Eso también es importante decirlo, porque cuando habla de clase dominante, él se explaya también sobre los recursos que implica ser clase dominante. Y la clase dominante lo que hace también es imponer un modelo de sociedad, un modelo de cultura, que se asimila a formas que se consideran universales, intrínsecas a la sociedad, y eso hace que sean aceptadas, digamos, pero son parte, digamos, de una dominación que no se ve como tal, digamos. Y la contraparte es que hay una otra clase que, digamos, sufre las consecuencias, digamos, de esa división, ¿no? Entonces, hay un dominio de clase, hay una cultura de clase, digamos, hay una legitimación de esa división, y eso también es parte de esa dinámica, de ese antagonismo, que es intrínseco también a la interpretación que hace Marx, ¿no? Entonces, por eso el concepto de clase es tan importante en este autor. La clase, acá hemos puesto, implica una relación conflictiva. ¿Por qué? Porque hay una compulsa por la apropiación, digamos, de los excedentes. Ya pues vamos a ver cómo se forma, digamos, esa lógica. Perdón. Cómo se forma, digamos, ese antagonismo. Pero él, digamos, sobre todo lo que va a analizar es la burguesía, ese es su centro de interés, como dijimos recién, y el proletariado. Después, otra consideración, como veníamos diciendo, que ese conflicto y esa subordinación es cambiante, digamos, en la historia, y es parte de la dinámica histórica. Eso también es importante en la definición de Marx. Después hay otras consideraciones que son muy importantes, que hacen a lo que es la conciencia, digamos, de formar parte de una clase, y también la cohesión que es necesaria, digamos, para la clase, y la cohesión y la conciencia, digamos, de ese antagonismo, que también es importante en la conformación de la clase. Porque lo que está diciendo, y ya vamos a leer una cita, lo que está diciendo es que la clase no necesariamente se deriva de las posiciones o la estructura objetiva, digamos, de, de la relación, digamos, de clase. Porque hay una posición en el sistema productivo, hay propiedad de los medios de producción para un grupo, otro grupo solamente va a vender su fuerza de trabajo, como ya vamos a ver, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un elemento aglutinante y tiene que haber un antagonismo que hace que esa relación se transforme en clase. Acá hay una cita,
Acá hay una cita, digamos, que está tomada de un análisis del capitalismo en Francia, creo que es de la lucha de clases, las guerras civiles en Francia, y dice, los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica situación. Fíjense, eh, eso es una situación objetiva. Digamos. Campesinos parcelarios, una cantidad muy grande, digamos, de individuos en distintas partes del país, eh, pero dice, viven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. En la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases y las oponen a estas de un modo hostil, aquellas forman una clase. En ese caso, sí. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman una clase. Es decir, que si no están reunidos con una conciencia de formar o de tener un interés común, en este párrafo lo dice así, no conforman una clase, más allá de la situación objetiva, digamos, subordinada, digamos, en el sistema de producción. Entonces, eso, digamos, marca, digamos, la forma de entender la clase, ¿no? Digamos, de cómo él va definiendo la clase, ¿no? En distintos textos. Por eso es un proceso de interpretación de Marx, porque no lo desarrolló sistemáticamente. Acá hay que corregir esto. Bueno, después otra consideración importante es que en el concepto de clase de Marx, cuando él habla de esa visión dicotómica y antagónica, ¿no? Conformada por, en el caso que él analiza, la burguesía y el proletariado, ¿no? Son esas dos clases conforman como un polo de atracción, digamos, un polo de atracción que hace que sea lo más importante, digamos, de la estructura y que hace que atraigan o fusionen otras fracciones de las clases que se van diferenciando por las transformaciones del modo de producción y por la misma dinámica del capitalismo. Entonces, él dice que hay clases que se van transformando y quedan subsumidas en otra, como por ejemplo en el caso de algunas formas del campesinado o por ejemplo en el caso de los empleados superiores de fábricas, ¿no? Que son empleados pero que terminan identificados con la burguesía. Entonces, hay clases que están en dependencia funcional de otras y tienden a identificarse políticamente con ellas. Es como que terminan, y él dice que lo que después se va a entender como movilidad social, ya sea ascendente o descendente, hay partes de la pequeña burguesía, por ejemplo, pequeños tenderos, pequeños comerciantes o pequeños fabricantes al comienzo, que se pueden, al perder en la competencia, se pueden terminar proletarizando, ¿no? Entonces terminan del otro lado. Y hay fracciones, digamos, subalternas, digamos, del campesino, digamos, de la nobleza terrateniente que adoptan, digamos, los modos de la burguesía y se terminan integrando en la burguesía, que es la que se va ascendiendo, digamos, como clase, ¿no? Entonces, todas esas diferencias
y esos matices que hay en esa gran polarización, también es considerado por Marx. O sea, él dice que hay, sí, dos grandes polos, pero eso tiene matices. Y después hay un concepto también que utiliza mucho, que es el Lumpenproletariat, como dice él, como decía él, que son como marginales, digamos, que no están en el sistema de clases y que quedan al margen del sistema, ¿no? Por ejemplo, a veces pueden ser delincuentes, trabajadores migrantes, marginales que viven de los despojos, digamos, del sistema, no entran en el sistema de clases, ¿no? Entonces, no entran en esa estructuración, ¿no? Entonces, el concepto de clase, entonces hay que verlo así, ¿no? Tiene que ver con posiciones objetivas en la estructura, digamos, del modo de producción, pero también tiene un componente de conciencia y de subjetividad y de identificación y que lleva también a la acción y a determinado tipo de acción, que después se va a transformar en una acción revolucionaria, que también es un componente del marxismo. Es decir, que no tiene solamente la visión de la estatigráfica, digamos, del concepto de clase, sino que tiene un componente que es dinámico, identitario y de acción, ¿no? Bueno, creo que con eso estamos. Concepto de clase, ¿no? Un concepto central en Marx. Ahora vamos a otro que es también muy importante, que tiene que ver con el capital, ¿no? ¿Qué es el capital? Eh, el capital y el capitalismo, ya vamos a ver puntualmente, se puede ver como un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y eso es importante porque no es algo, y es un conjunto de relaciones sociales históricamente dadas. ¿Qué quiere decir esto? Un producto de la sociedad, digamos, ¿no? No es algo intrínseco, sino que es parte de una dinámica de la sociedad y de una forma específica que se da en un momento histórico, ¿no? Pero que no es intrínseco a la sociedad, como puede ser su legitimación. Ya vamos a ver, ya vamos a explicar más ese concepto. Después también es un sistema de producción de mercancías, entonces la mercancía también es un elemento central en la teoría de Marx, y también es para Marx un sistema de explotación que nos lleva al concepto de plusvalía. Entonces, ¿qué es el capital? Digamos, el desarrollo de la sociedad es consecuencia de la continua interacción productiva entre los individuos y la naturaleza. Entonces, de esta manera, digamos, dice un autor, la actividad productiva está en la raíz de la sociedad. Entonces, para Marx, la producción y el trabajo conforman el primer hecho histórico, digamos, de la humanidad. Porque eso lleva al origen de la cultura, lleva a la separación de la naturaleza y a la diferenciación de la humanidad de los animales, ¿no? Cuando se produce esa disociación, esa separación, cuando los seres humanos empiezan a trabajar para satisfacer sus necesidades. Los primeros utensilios son utensilios de trabajo, ¿no? Entonces, en la génesis de la humanidad está el trabajo y eso también tiene muchas consecuencias. Por eso la lectura de Marx implica también una antropología filosófica, ¿no? ¿Cómo se concibe el ser humano?
También está el tema del ser humano genérico, la autogeneración de la humanidad, pero bueno, el concepto del trabajo es un concepto central, ¿no? Porque tiene que ver con la generación misma de la humanidad. Entonces, con el hecho de ser seres humanos. Entonces, el centro de la, y acá hay otra dimensión, digamos. El centro de la actividad humana es el trabajo, y el trabajo, hay otra consideración, no es nunca individual, sino que es social, digamos, es colectivo. Entonces, eso también, cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de un conjunto de relaciones, ¿no? Eso va a llevar también fíjense cómo desde el concepto de trabajo se va también al modo de producción, y del modo de producción se va a la estructuración de la sociedad, ¿no? Porque el modo de producción es como la base de la sociedad, y después hay una superestructura que son todas las derivaciones de esa organización, ¿no? Pero el núcleo es el trabajo, digamos, es el trabajo. Así como en otras visiones, digamos, ¿no? de la sociedad. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de Augusto Comte, ¿no? Quien creó el concepto, para hacer una comparación, ¿no? Cuando hablábamos de Augusto Comte, Augusto Comte también tenía una interpretación de la historia de la humanidad, pero él hablaba de una periodización de la historia humana, tomando como criterio los sistemas de ideas, ¿no? Sistemas de ideas, por eso hablaba, digamos, y de símbolos, por eso hablaba de una etapa religiosa, una etapa metafísica, y finalmente se tenía que llegar a una etapa científica, digamos, ¿no? Positiva, científica. Son criterios cognitivos, digamos, ¿no? O sea, se está organizando, o sea, se está conceptualizando la evolución de la humanidad a partir de los sistemas de ideas, ¿no? Pero este autor dice, no, estoy simplificando, ¿no? Las etapas de la historia de la humanidad están marcadas por modos de producción. O sea que el hecho social, diría Durkheim, no son las ideas, sino que es el trabajo, digamos, y cómo se organiza el trabajo. Fíjense cómo de ahí deriva también, ¿no? El trabajo, el materialismo y la dialéctica, ¿no? Están en esa amalgama. Entonces, para llegar al capital hay que entender esa base, digamos, que está centrada en el trabajo. Eh, Acá tenemos, bueno, como dijimos recién, habíamos dicho que el capital implica, digamos, un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Porque va a ser un modo de producción, y que para dar una definición, el capital es una relación social, es un tipo de relación social. Dice, esto lo dice Ritzer, el capital surge de una relación social entre compradores capitalistas y vendedores de fuerza de trabajo, serían los proletarios. Entonces, hay una relación de compra y venta en la constitución, digamos, del capital. Y el sistema capitalista surge de esa relación, en donde el capitalista se va a apropiar del valor, del valor trabajo, mediante la extracción del plusvalía, generado por el trabajador por vía de la explotación. Entonces, esto hay que explicarlo. Es una relación de compra y venta en donde históricamente hay una posición, digamos, de un comprador, que serían los capitalistas, que pueden relacionarse con el trabajador, que ya es un trabajador asalariado,
que va a estar obligado a vender su fuerza de trabajo. Ahora, una vez conformada esa relación, el beneficio del capitalista va a surgir, o sea, el beneficio, el capital surge del beneficio. El beneficio va a surgir de la extracción de la plusvalía y no de otro lugar. Ya lo vamos a ver. Después, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el capitalismo es siempre un producto histórico, digamos, de esa forma de relacionarse, digamos, que está situado históricamente, digamos. No es un poder naturalizado o natural, sino que es intrínsecamente social, digamos, y es producto, digamos, de una confluencia de ese tipo de relación de fuerza. Entonces, por un lado, esto hay que retenerlo. El capitalismo es una relación, digamos, en donde está el capitalista o el burgués y el proletario. Uno compra la fuerza de trabajo, el otro vende, y está obviamente en una relación de subordinación, quien está obligado a vender su fuerza de trabajo. Por otra parte, el salario lo que hace es mantener la fuerza de producción, solamente la fuerza de producción, es decir, que se paga lo necesario para que esa fuerza se mantenga viva, se reproduzca biológicamente, es decir, y no para que pueda ser una acumulación de capital, sino que es un nivel de subsistencia. Esa es la relación, digamos. Ahora, hay otra dimensión, digamos, del capitalismo, hay otra dimensión, que es la mercancía, digamos, ¿no? La mercancía y la circulación, digamos, de la mercancía por vía, digamos, también de la compra y la venta. Eh, cuando él analiza el origen, digamos, de la burguesía, cuando él analiza el origen de la burguesía, eso se ve en el manifiesto y se ve en otros textos, bueno, le da mucha importancia a lo que es el desarrollo del comercio, sobre todo, y el origen de la clase burguesa está en la Edad Media, pero en las ciudades. Cuando se conforman las ciudades medievales, empiezan a generar una diferenciación social en base a la posibilidad de dos cosas. Se va monetarizando la economía y se va conformando una clase comercial. Digamos. Se van formando, digamos, se van separando los comerciantes. Y hay, si bien no hay, en el siglo XIX no había tanta precisión histórica en esos temas, eh, no queda muy claro a veces el origen de las distintas ramas de la burguesía. Pero hay un origen concreto en la actividad de los comerciantes que se va a acrecentar con el comercio, digamos, de larga distancia, y eso va a dar un salto impresionante con la expansión, digamos, que hay en la exploración que lleva a los europeos a América, ¿no? Entonces, y eso también está en el manifiesto. Pero también hay algunos que surgen de la fabricación, digamos, de la fabricación artesanal, que rompen, digamos, con la organización de los gremios medievales y se conforman como fabricantes capitalistas. Eso también existió. Y después, bueno, se van dando otras transformaciones, como por ejemplo la destrucción de la propiedad comunal, digamos, de la tierra, que obliga a muchos que dependían, digamos, de esas tierras comunales a transformarse en asalariados y se tienen que trasladar a las ciudades que se están también desarrollando, ¿no? Conformando la base, digamos, de ese trabajador asalariado que va a ser el
primer proletariado. Pero siempre hay, digamos, como elemento, digamos, dinamizador de esas transformaciones, la producción de mercancías y el comercio, digamos. Eso es central. Entonces, el capitalismo es una cuestión de mercancías. Entonces, así como hace un rato nosotros trabajamos el tipo de relación y dijimos, bueno, las clases también implican no solamente una agrupación, sino una relación de antagonismo, para entender, digamos, el pensamiento de Marx, ¿no? Y cómo entiende el capitalismo. También tenemos que focalizarnos en la mercancía, ¿no? Porque la mercancía es el punto de partida del capital, ¿no? Y eso ha sido analizado por autores marxistas, digamos, del siglo XX, que le han dado que han analizado la mercancía, que lleva también a otro concepto que vamos a ver, que es el de reificación. Ahora ya vamos a ver de qué se trata. Reificación, que viene de cosificación, ¿no? Es lo mismo, reificación, cosificación, y a su vez nos permite volver a un concepto que él había trabajado, que Marx había trabajado al comienzo, ¿no? En su juventud, que después abandonó, pero que es central en su desarrollo teórico, que es el de alienación, ¿no? Que es enajenación. Entonces, la mercancía está en el núcleo del capitalismo, ¿no? Porque y a su vez, la mercancía, ¿qué es la mercancía? Es un producto del trabajo, digamos. Sin trabajo no hay mercancía. Eso también es un elemento fundamental. Pero la mercancía es el punto de partida del capital. Y para entender la mercancía, Marx distinguió dos tipos de circulación, ¿no? En un sentido que estableció como un modelo, digamos, de circulación, que aparece como muy abstracto, como abstracto, pero no es tan complejo, digamos, ¿no? Él habla de una circulación restringida, que tiene que ver con un intercambio cercano, ¿no? Que también va a tener que ver con el valor de uso, digamos, de la mercancía, y una circulación más amplia, una circulación más amplia, que ya es propiamente la circulación que genera el capitalismo, que tiene que ver con el valor de cambio. Entonces, la circulación simple, digamos, que a su vez, esto también es importante porque esos dos tipos de circulación marcan también cómo está conformada la sociedad. Una sociedad estructurada en su comercio y en su producción a partir de una circulación simple o cercana, es precisamente una sociedad donde existe, digamos, cierta cercanía, armonización, digamos, y no existe una alienación como va a haber en la circulación ampliada, ¿no? Porque la relación, dice, es esquemáticamente, no sé si ustedes alcanzan a ver acá, mercancía, dinero, mercancía. Mercancía, dinero, mercancía. El ejemplo que da Ritzer es: un pescador vende su pesca y con el dinero obtenido compra pan. Es decir, su producto directo, digamos, de su trabajo, de su tiempo, es la pesca. Como podría ser, por ejemplo, también, digamos, una vasija hecha de cerámica, podría ser también un cesto, podría ser un arpón, digamos, o algún instrumento de trabajo, algún instrumento de labor, o cualquier producto
acaba, o podría ser pan también, podría ser pan. Eso conforma una mercancía que va a ser vendida, digamos, a cambio de dinero. Ahora, ese dinero se utiliza para comprar algo necesario, digamos, para la subsistencia, como puede ser un alimento. Digamos. Se vende una vasija y se compra pan. Se vende pescado, se compra otro tipo de carne, digamos. Puede haber infinidad de combinaciones, pero hay como una cercanía, digamos, del producto, pero que el producto es destinado a ser usado inmediatamente en la satisfacción de una necesidad humana, como es alimentarse, por ejemplo, o vestirse. Entonces, eso marca un tipo de organización. En realidad, él menciona que habría otro modelo anterior, que sería mercancía a mercancía, que es lo que se denomina trueque. Eso también lo menciona. Serían como tres modelos, ¿no? Entonces, tenemos mercancía a mercancía, sería un trueque, sería el pescado por el pan, digamos, pero una circulación un poquito más diversificada, ¿no? Con el elemento del dinero, por eso la monetarización es fundamental en el capitalismo. La monetarización implica de por sí un proceso de abstracción, digamos, y de simbolización, ¿no? Porque se está buscando, implica una conversión, digamos, ¿no? Se está convirtiendo un elemento en otro elemento, digamos, que lo representa de alguna manera, ¿no? Se está transformando un producto, un objeto, que va a tener un valor por una cuantificación abstracta, ¿no? Que es el dinero, ¿no? Eso ya implica una cierta complejidad social. Pero bueno, estamos en el plano, digamos, del valor de uso, digamos, y no hay un desarrollo propiamente capitalista en esa instancia. Tampoco puede haberlo cuando es el mero trueque, digamos, que es más concreto, digamos, es la forma más concreta. Vos me das esto, yo te doy esto. Y no hay una conversión mediante un tercer elemento que sería el dinero, sino que de un segundo elemento. Es el objeto por el objeto, mercancía por mercancía. Ahora, el circuito capitalista, en su forma más simple, cambia la relación y es denominada dinero, mercancía, dinero. Acá la relación es distinta. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el consumo inmediato. El objetivo no es el consumo, el valor de uso, sino que el objetivo ya es otro, sino que es acumular dinero. Entonces, dinero, mercancía, dinero. El pescador no compra el pan, digamos, con la venta, sino que compra redes para acrecentar la pesca y a su vez acrecentar la ganancia. Entonces, la finalidad ya no va a ser el consumo, o sea, una determinada cantidad de pesca para poder convertirla en otro alimento, sino que la finalidad es el dinero, que a su vez le va a permitir acrecentar, digamos, su pesca o su producción. Entonces, es un proceso más abstracto, digamos, que quiere decir que se separa, digamos, de lo concreto en ese sentido. Y la mercancía, y esto es muy importante, empieza a perder algo de su significado, ¿no? Porque si volvemos a la idea del trabajo como generación, digamos, de lo social, digamos,
digamos, y de lo humano, en el trabajo, el trabajador hace una proyección de sí mismo. Ahora, cuando ese producto de sí mismo entra en una circulación ampliada, digamos, que se empieza a reconvertir en dinero, empieza también un proceso de separación. Y eso, en definitiva, si bien es un modelo, cuando se amplía, va a llevar directamente a la reificación y a la alienación. ¿Por qué? Porque es, en definitiva, una separación, digamos, porque a su vez va a haber algo peor. No solamente es más abstracto, sino que en esa cadena de relaciones va a entrar probablemente en una situación de subordinación, donde otros van a tener el beneficio y el usufructo, y eso va a completar, digamos, la conformación, digamos, del capitalismo. Entonces, y esto es también importante, el capitalismo no se limita a producir para sus necesidades, sino que es un sistema de intercambio amplio, y de ahí surge también esa espacialidad que en una primera instancia, y eso está en el manifiesto, es nacional, ¿no? Que se va a conformar como un mercado de escala nacional, y después va a ser mundial, va a ser todo el mundo. Entonces, con lo cual se van a acrecentar esos rasgos, digamos, de separación y de abstracción cada vez más, ¿no? Eh, Dentro, digamos, de esa lógica, digamos, de la abstracción y de la separación y de la salida, digamos, del uso concreto, del uso para las necesidades, digamos, que está centrada, digamos, en el ámbito humano inmediato, concreto. La pérdida, digamos, del control lleva a lo que Marx denomina el fetichismo de la mercancía, digamos, porque estamos hablando también, y esto lo vamos a retomar cuando veamos la sociología de la modernidad. Acá hay una interpretación también, digamos, del proceso histórico, que, digamos, no es solamente el antagonismo dialéctico, sino también los procesos de disociación y de vaciamiento de sentido. El trabajo del artesano, o el trabajo para la necesidad, o el trabajo que concluye en la mercancía que va a tener un valor de uso, es, en esta interpretación, digamos, una relación más humana. Está más cercana a lo que la humanidad puede hacer y vivir en concreto. Cuando empieza la circulación amplia y se forma el capitalismo, se produce un proceso de pérdida, de vaciamiento de sentido y de alienación, ¿no? Con lo cual entramos, digamos, en un diagnóstico que hace este pensador, y que va a ser también una constante en otros sociólogos de la sociología clásica. Nosotros podríamos comparar también cuando Weber habla del proceso de racionalización que vive la sociedad occidental, ¿no? En la era moderna, ¿no? Que es digamos, la intromisión y la regulación de la racionalidad instrumental, digamos,
todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la vida humana y de la organización, digamos, del trabajo, de la producción, del capitalismo también, ¿no? Weber le da otro sentido, digamos, al desarrollo del capitalismo, pero él va a terminar hablando de una metáfora que nosotros la vamos a trabajar, que es la jaula de hierro, digamos, ¿no? Que dice que el ser humano termina aprisionado, en definitiva, en ese mundo que va construyendo a partir, digamos, de esas racionalización instrumental, ¿no? De la racionalidad instrumental, digamos. Solamente se distinguen los medios para los fines, digamos. Y en esa racionalización, que es la base, digamos, de la organización de la economía capitalista, termina, digamos, la humanidad apresada. Y después, bueno, en el caso de la sociología de Durkheim, ¿no? Que habla también de una desintegración, digamos, implícita en la modernidad. Por eso ese énfasis tan fuerte, digamos, en analizar los lazos de solidaridad, digamos, que conforman y que estructuran la sociedad, que se ven, digamos, afectados por esos procesos de anomia, ¿no? Que vimos en clases anteriores. Bueno, acá hay no es lo mismo, obviamente, pero hay un sentido análogo, ¿no? Como diciendo, bueno, la modernidad, más allá, digamos, de la crítica que hace al capitalismo, que es más que crítica, lo ve como algo destructivo en sí mismo, acá hay también un análisis, digamos, y una consideración de la sociedad moderna como la pérdida, digamos, de un sentido de la humanidad, ¿no? En el sentido que hay una humanidad que vivía mejor, eh, que vivía más íntegramente esa vida, digamos, esa vida humana cercana, digamos, en alguna forma de comunidad donde se vivía de acuerdo a las necesidades y se podían satisfacer, digamos, en ese trabajo, digamos, comunitario, donde la mercancía no se salía de control, digamos. Por eso en el manifiesto, si ustedes lo leen, van a ver una metáfora que se refiere a la burguesía, que dice que es como el aprendiz de brujo, digamos. La burguesía sí, dice, hizo una transformación como más importante, la más grande desde que se construyeron ni siquiera comparable a la construcción de las pirámides, porque habla de la circunnavegación del globo, digamos, del ferrocarril. Pero bueno, dice, al final, como el aprendiz de brujo, desata fuerzas que no puede controlar y que están en la base de su propia destrucción, ¿no? Entonces, estos procesos desatados, digamos, de ampliar, digamos, y de empezar a extender infinitamente, digamos, y generando necesidades nuevas, el valor de cambio, digamos, y no el anclaje en las verdaderas necesidades, porque las necesidades después la teoría económica va a decir que también se multiplican, ¿no? Es en definitiva una disociación, digamos, del ser humano y lleva, digamos, a males que, digamos, de alguna forma hay que conculcar. Entonces, en eso hay un diagnóstico sobre la modernidad, ¿no? A partir del capitalismo. Y después hay otro concepto, digamos, relacionado con la mercancía y que ha sido muy trabajado también por los marxistas del siglo XX orientados a los estudios culturales. Y nosotros hicimos algunas referencias, ¿se acuerdan que nosotros en la clase anterior mencionábamos que si bien el marxismo es una tradición de pensamiento que tiene obviamente sus núcleos teóricos invariables, ha habido cambios temáticos muy importantes. Y en el siglo XX, desde la década del 20, del 30, digamos, cuando la Unión Soviética ya está conformada, digamos, desde el 17,
Hay distintas formas, digamos, de ser marxista, y hay algunos que trabajan, se reorientan a estudiar las formas de legitimación, digamos, del capitalismo en sociedades que siguieron siendo capitalistas y que no llevaron esas contradicciones del capitalismo, que vamos a ver cuáles son, no llevaron a su autodestrucción. Se orientaron a la cultura, al tema de los símbolos, y cómo es la hegemonía, la dominación de clase, etc., ¿no? Entonces, y esos autores retomaron el tema del fetichismo. El fetichismo de la mercancía tiene que ver con precisamente olvidar que en todo el sistema de producción se basa en una determinada configuración de relaciones sociales que son históricas. Entonces, el fetichismo de la mercancía es el proceso mediante el cual los productores olvidan que es su trabajo lo que confiere a las mercancías su valor. Y llegan a creer que su valor proviene, o que el valor proviene de sus propiedades naturales, o que es el mercado el que le confiere su valor. Y esto, bueno, se basa en uno de los núcleos, digamos, y ahora vamos a explicar a qué se refiere. Eh, el otro elemento, digamos, de la forma de entender el capitalismo para Marx es la teoría del plusvalor, ¿no? El valor de una mercancía es generado por el trabajo intrínseco que tiene su producción. Es decir, que el que genera el valor, digamos, de la mercancía no es el propietario de los medios de producción, no es el burgués. Profe, Sí, no seleccionó la diapositiva del plusvalor. Ahí está, ahora sí. gracias. Claro, entonces acá hay como un axioma, digamos, del marxismo, ¿no? Esto es un axioma, esto es como cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los puntos que hacen que se estructure, digamos, como un corpus coherente también la obra de este pensador? Bueno, nosotros dijimos hace rato que el núcleo, digamos, o que el centro, digamos, de la conformación de la sociedad estaba en el trabajo, ¿se acuerdan? Bueno, como diciendo, bueno, lo que hace que la humanidad se separe de la animalidad y de la naturaleza, y que pueda transformar la naturaleza, es el trabajo, digamos. O sea, como que el trabajo es lo que genera la sociedad. Eh, Eso, bueno, es una afirmación muy fuerte, digamos, de confluencia entre lo social y lo filosófico. Está diciendo, bueno, la humanidad se autogenera a partir del trabajo. Y después, bueno, va a decir, solo el trabajo es lo que crea valor. El trabajo crea valor, y el correlato, digamos, de esa idea es que en el capitalismo, el capitalista, o sea, el propietario de los medios de producción, solo paga al trabajador un salario de subsistencia. ¿Para qué? Para que se mantenga vivo, ¿no? Para que pueda seguir trabajando, pero no más que eso. ¿Por qué? Y porque el resto eh, es lo que va a generar el capital, conformado así como beneficio. Entonces, ¿de dónde sale, digamos, el plusvalor? Dice, el trabajador produce un valor, esto es un esquema, lo más simple posible que se puede enunciar. El trabajador produce un valor que es 2 veces lo que obtiene como jornal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador está en una fábrica, tenemos una fábrica del siglo XIX, que tiene que hacer, digamos, por darle un ejemplo, una mesa, digamos, muchas veces los profesores dan ejemplo de la mesa porque es lo que tienen
más a mano, tienen apoyada, yo tengo apoyada la computadora en una mesa. Bueno, para producir la mesa, el capitalista va a invertir, digamos, en la materia prima y va a invertir en pagarle el jornal al trabajador. Supongamos, le va a pagar, no el dinero nuestro, pero supongamos 2 pesos. Va a gastar 2 en la materia prima, 2 en el jornal, y después lo va a vender y va a ganar 8. Entonces, gastó 4 y ganó 8. Entonces, el beneficio es 4. Entonces, pero el valor, digamos, ese valor 8 está en el trabajo del que hace la mesa. Es generado por el que hace la mesa, pero va a ser apropiado, se va a transformar en beneficio para el capitalista y de ahí va a surgir el capital. Es decir, que el capital va a surgir, digamos, de la apropiación de ese plusvalor. No sé si queda claro. Entonces, acá dice, la diferencia entre lo que el capitalista paga al trabajador y lo que el trabajador produce es la plusvalía que embolsa el capitalista. Es decir, pago 2 y gano 4. O pago 2 y gano 6. Entonces, ahora el trabajador va a recibir para su subsistencia, pero lo que generó es más que eso. Y ese plus no lo va a recibir él, sino que lo va a tener el capitalista y va a ser la base de su acumulación. El otro elemento que dice es que todos los beneficios se derivan de la plusvalía, ¿no? Se derivan de la plusvalía. Entonces de ahí sale el capital, digamos, de esa acumulación a partir del valor del trabajo. Ahora, acá hay algo que, bueno, está más chiquita la letra, pero es importante. Lo que veíamos recién, bueno, es el esquema intrínseco que se basa, obviamente, en esa relación. ¿Se acuerdan que vimos al comienzo? O sea, el plusvalor se basa en esa relación de compra-venta de trabajo, en donde hay un propietario, digamos, del medio de producción, que está en una posición de dominación frente a quien solamente puede vender su fuerza de trabajo. Entonces, ese es el correlato, digamos, de esa extracción del plusvalor. El plusvalor se extrae a partir de esa relación. Digamos, no sé si queda claro, hay que unir esos dos componentes, ¿no? La relación asimétrica, digamos, de esa compra-venta y la posibilidad de extraer el plusvalor, que a su vez va a tener, digamos, digamos, va a ser utilizado obviamente como valor de cambio, digamos, ¿no? Para poder acumular más capital. Y no tiene que ver obviamente con el valor de uso, porque el capitalista no hace el valor, no está en el ámbito del valor de uso, porque todo lo que se produce es para acumular riqueza, digamos. Ahora, el capitalismo es un modo de producción para Marx que, como todo modo de producción anterior al que va a ser el dominio del proletariado, el comunismo, está condenado a la autodestrucción, a desaparecer, ¿no? Primero porque genera la clase revolucionaria, que es el proletariado, que es el que va a asumir en el futuro, en la utopía, va a asumir el poder y va a ser una sociedad sin Estado y sin clases. Pero por otra parte, sí, hay como
hay como una ley histórica, y eso también es muy importante en el marxismo, hay una ley histórica que se basa en la dialéctica, es la- en donde se va a producir un desfasaje, y ese desfasaje va a generar la contradicción entre las relaciones de producción, por un lado, que tienen que ver con la estructuración del modo de producción, y, digamos, el- y los instrumentos, digamos, tecnológicos eh, que se utilizan, que van a generar, digamos, un colapso. Ya vamos a ver por qué. Dice, en el mercado hay una competencia feroz entre los capitalistas, ¿no? Se analiza, digamos, cómo funciona el capitalismo y por qué se va a autodestruir, ¿no? Dice, en el mercado hay una competencia feroz entre los capitalistas. Cada cual intenta vender más, incluso a precios inferiores. Después dice, esto incita al capitalista a modernizar su empresa y a producir masivamente, a introducir mejores máquinas e incrementar la productividad del trabajo. Entonces tiene que aumentar la producción, mejores máquinas, más eficientes, menos gasto de electricidad. No sé, hay un montón de formas de ver la forma también de incrementar la productividad. Entonces, no todas las empresas son capaces de hacer lo mismo. Entonces, una empresa modernizada produce más con menos trabajadores que las demás, ¿no? Entonces, está compitiendo, dice los que son despedidos, ¿no? Entonces, la empresa también puede reducir sus precios reduciendo sus beneficios. Es decir, bueno, en ese tren de la competencia, por ahí, bueno, hay algunos que están obligados a reducir los beneficios, lo cual es peligroso para la misma empresa. Entonces, los que no logran adaptarse, esto de reducir un poco los beneficios o reducir los costos o hacer más eficiente la producción, van a quedar fuera del negocio, van a quebrar, van a quedar afuera. Y a veces quedan afuera porque están obligados a tener más trabajadores que la competencia y gastar más, digamos. Y no pueden finalmente competir con las empresas que sí logran hacerse más eficientes, ¿no? Esto es, digamos, intrínseco al capitalismo. Profe, Sí, ¿esa reducción de costos la puede hacer comprando materia prima más barata o bajándole el sueldo a los trabajadores? de múltiples formas lo pueden hacer. Esto es un modelo, digamos, ¿no? Eh, es un modelo. Pero sí, las empresas bajan Pero, o siempre. sea, podría ser unas formas, digamos. Sí, 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 hay muchas formas. Igual esto es como que lo que está diciendo acá es que hay una lógica de hacer más eficiente el proceso productivo por la misma competencia. Es decir, la competencia lleva a la innovación tecnológica, ¿no? Pero eso tiene unas consecuencias que son, desde el punto de vista del análisis que hace Marx del capitalismo del siglo XIX, algo que lo va a llevar a la destrucción. ¿Por qué? Porque, dice, como resultado muchas empresas cierran, digamos, y el capital se empieza a concentrar en forma progresiva en menos manos, digamos, en las compañías que tienen mejor tecnología. Es decir, que si, por ejemplo, si tomamos un rubro, como por ejemplo, hay un montón de variables, por eso les digo que esto es como un esquema. En un rubro determinado, en un rubro textil, supongamos, que empezó esta masividad, una empresa logra hacer, digamos, digamos, innovaciones en las máquinas que les permiten producir más tela con menos trabajadores, digamos, más allá de que logra importar, digamos, el
algodón más barato, supongamos, con mejores fletes, porque todo se va integrando, eso también lo analiza Marx, ¿no? Porque son lo que hace digamos, lo que lleva, y esto también es importante, lo que lleva a conformar mercados nacionales y mercados mundiales es esta relación de competencia, porque precisamente lo que globaliza la economía es esta búsqueda de materias primas más baratas, mano de obra más barata, digamos. A su vez, eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, si estudiáramos la revolución industrial del siglo XIX, veríamos que también hay una división internacional del trabajo implícita. ¿Por qué? Porque las innovaciones que se hicieron, por ejemplo, en el sistema de transporte, como por ejemplo los barcos a vapor que tienen más velocidad y más calado, entonces hacen que bajen los fletes. Y lo mismo pasa con el ferrocarril, que hace más barato el traslado de los factores de producción, ¿no? Que tienen que ver con las materias primas y con la fuerza de trabajo. Entonces, por eso se van, digamos, también se migra del campo a la ciudad, conformando esa masa, digamos, de futuros trabajadores asalariados que son el proletariado. Ex campesinos que se van a la ciudad, porque ya no tienen forma de vivir en el campo, porque lo que producía esa zona rural por ahí se importa de otro lugar, más barato, porque ya está el flete más barato. Por ejemplo, esto tiene que ver también con nuestra historia como país. Cuando llegan, digamos, muchos inmigrantes a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a nuestro país, llegan porque primero hay transporte barato. Y segundo, porque hay demanda, digamos, digamos, se consigue trabajo porque hay demanda de productos agropecuarios en los centros de poder. Y lo que se producía en esos centros se dejó de hacer porque era más caro. Entonces, acá se producía más barato y se podía transportar, porque no es solamente producir, sino que también se tiene que colocar en el mercado. Bueno, esas condiciones fueron generadas también por esa competencia entre las empresas, digamos, que van buscando la materia prima más barata y van estableciendo, digamos, esa relación, digamos, con los trabajadores asalariados que se ven obligados a desplazarse porque lo que ya producían se produce en otro lugar más barato y por ahí se tienen que adaptar a las condiciones y conseguir trabajo en esas nuevas producciones. Entonces, pero lo que dice Marx es que eso hace que los que van perdiendo van generando desempleo, por lo menos en zonas donde hay más concentración de población, van generando desempleo y el capital se va concentrando. Se va concentrando. Entonces, ¿qué genera el desempleo? El desempleo dice que si se desemplea no recibe el salario. Y si no recibe el salario no puede consumir, ni siquiera para la subsistencia. Entonces, y eso sí, digamos, entonces la empresa que innovó, que aumentó, digamos, su productividad, que bajó sus costos, no tiene compradores. Entonces, acá entonces lo que dice Marx es que el beneficio, o sea, la búsqueda del beneficio y la posibilidad de acumular beneficios a partir de la propiedad privada y de la extracción de plusvalía, o sea, como que son el incentivo para mejorar la producción industrial, se terminan convirtiendo en un obstáculo porque hace que se termina generando desempleo y falta de consumo. Entonces, la conclusión es que las formas legales del capitalismo, formas legales de las relaciones establecidas, ¿no? Como el beneficio privado y la propiedad privada, entran en conflicto, o sea, la parte legal de la superestructura entra en conflicto con el medio de producción que se hace cada vez más eficiente por la innovación tecnológica. Es decir, que la búsqueda de beneficio lleva a la innovación tecnológica.
y la innovación tecnológica lo que hace es destruir el mercado, porque obliga a algunas empresas a quebrar, porque no pueden competir con las que lograron la innovación, porque la innovación eh, no es homogénea. Eso, digamos, no se dio, digamos, de esa forma, aunque parezca, hay algunos autores que dicen, bueno, es lo que pasa hoy con el tema de la robótica, con con las crisis recurrentes del capitalismo. Por eso, digamos, no es casual que Marx siga leyendo, eso hay que decirlo, digamos, no es casual, se sigue leyendo porque puntualiza algunas cuestiones del capitalismo que son centrales. Eh, lo que no, lo que no previó, digamos, en esta cuestión es que muchas veces el Estado logró morigerar algunas cuestiones de la competencia capitalista y finalmente el capitalismo transformó mediante el aumento de los salarios, digamos, y también, digamos, del nivel de vida, eh, digamos, el proletario se transformó en consumidor, digamos, en alguna medida en las sociedades capitalistas avanzadas. Entonces, y después, bueno, los reaseguros legales, digamos, ya sea vía organización partidaria, vía sindicatos, vía leyes sociales, después atemperaron muchos efectos negativos de lo que fue el capitalismo del siglo XIX y no orientaron, digamos, a toda, digamos, la clase obrera hacia la revolución. Eso también, digamos, habría que analizarlo en los procesos políticos de la historia contemporánea. Digamos. Por ahí no salimos de lo que teníamos planteado en esta clase, pero hubo también versiones del marxismo que optaron por vías reformistas y se separaron, digamos, de ese tronco, digamos, del marxismo revolucionario, ¿no? Precisamente por la complejidad de la sociedad industrial. La dinámica del capitalismo sigue siendo siempre muy compleja y lo que se ve también es que la innovación tecnológica permite un salto en la acumulación de beneficios, pero muchas veces también es imitada y se termina equilibrando, ¿no? Habría que analizar, digamos, también puntualmente país por país. Son análisis muy complejos, pero el, el capitalismo ha tenido la capacidad de reinventarse, digamos, e ir adaptándose, digamos, no obstante, digamos, su componente, digamos, inestable, digamos, que aparentemente es intrínseco. Hay otra cuestión, ya vimos lo de reificación. Y nos falta ver también algo de la alienación, ¿no? Y ya para terminar. Nosotros hace ratos vimos las implicancias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la circulación ampliada, digamos, que como consecuencia, digamos, del capitalismo, esa separación del producto, ¿no? Es el núcleo conceptual es que en la alienación hay como una separación del trabajo o del trabajador con el producto de su trabajo. Y la alienación es fundamentalmente para Marx una pérdida. El producto del trabajo se vuelve externo a quien en realidad lo produce. El concepto de alienación está en los primeros escritos de Marx de la década del 40 y después no los retomó.
y están asociados a están asociados a las lecturas eh, que tuvo Marx del filósofo alemán Feuerbach, ¿no? Que tiene un libro crítico, digamos, del cristianismo y de la religión. Marx es heredero en algún sentido de la Ilustración. ¿Se acuerdan? La Ilustración es una corriente de ideas muy, muy fuerte, muy importante en Francia sobre todo, pero también en el resto de Europa, que, digamos, hizo la crítica del antiguo régimen, ¿no? Pero tenía visiones contractualistas, individualistas, que después fueron abandonadas y muy criticadas por las sociologías clásicas, ¿no? En la formación del pensamiento sociológico. No obstante eso, la Ilustración tiene una visión muy negativa de la religión, ¿no? Asociada a un conocimiento falso, cosa que no está en otros sociólogos clásicos, pero que sí está en el marxismo. El marxismo es heredero en algún sentido de esta visión de la Ilustración, de la religión, como superchería, como conocimiento falso, y de hecho Marx la considera como también parte de la legitimación, digamos, de las clases dominantes. Entonces, la idea de alienación está tomada de esta crítica de la religión que hace Feuerbach, en donde lo que dice Feuerbach es que la humanidad, al otorgarle atributos tan positivos a la divinidad, lo que hizo implícitamente fue despojar a la humanidad misma, digamos, de esos atributos. Es decir, que lo que en realidad estaba en el hombre, en la humanidad, es proyectado a la religión, y en esa proyección queda infravalorado el potencial humano. Digamos. Esa es la idea. Esa proyección, digamos, de todos los atributos de la humanidad en la divinidad, despojan a la humanidad de su capacidad eh, de autogeneración. De hecho, con la idea del trabajo, lo que hace Marx es decir, no, bueno, la génesis de lo social está en la misma actividad humana. O sea, en el fondo, la filosofía de Marx es antropocéntrica, obviamente. Antropocéntrica y centrada en el trabajo, digamos. Y lo que hacía, digamos, la crítica de esa religión es decir, no, bueno, eh, el centro, digamos, de la organización de la sociedad está en esa conciencia religiosa, ¿no? Como era en el cristianismo, que era el que organizaba toda la vida. En el medievo, lo que orientaba la acción eran las virtudes teologales, ¿no? Y no había una separación, digamos, de la moral, la política y la economía. Pero bueno, eso es criticado como parte de una dominación, digamos, ya a partir de la Ilustración, y bueno, el marxismo retoma esa tradición. Entonces, de ahí viene esa idea. Entonces, los trabajadores están alienados de la actividad productiva, no trabajan para sí mismos, sino para el capitalismo. Entonces, esa es una primera decisión. Eh, los trabajadores están alienados del producto, el producto no pertenece a los trabajadores, y hay una alienación también de los compañeros de trabajo que están por el sistema organizativo, del sistema fábrica, digamos, del Taylorismo y después también del Fordismo. Hay una estructuración tendiente a optimizar el trabajo y no a la producción general en función del beneficio y no en función, digamos, de la necesidad del trabajador. Entonces, bueno, es una forma de conceptualizar esa separación que también aparecía claramente en ese modelo de la circulación ampliada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sistemas de circulación, ¿no? Que se basan en qué? En la abstracción del dinero, ¿no? Y todo eso concluye, digamos, lo que se llama eh, el fetichismo de la mercancía, perdón,
antes de hablar del fetichismo de la mercancía, vamos a ver la reificación. La reificación puede considerarse como el proceso por el que se llega a creer que las formas sociales humanamente creadas, esto es muy importante, humanamente creadas, son naturales, universales y absolutas, y de ahí que esas formas adquieren de hecho esas características. Es decir, que la creencia de que las formas de relación social, que son la base, digamos, del capitalismo, el hecho de que se crea que son naturales, finalmente las legitima y terminan siendo naturales en ese sentido, ¿no? Entonces, eso implica que las estructuras sociales están fuera de control y son inalterables. Entonces, eso haría imposible la transformación de la sociedad por la misma acción humana. Entonces, eso sería lo que se denomina una profecía autocumplida, ¿no? En el sentido que no, se cree que no se puede, que son naturales, no se pueden transformar, entonces terminan siendo intransformables. Eso sería la profecía autocumplida. Entonces, las estructuras adquieren el carácter que las personas les otorgan. Entonces, se reifican no solo las mercancías, es decir, se separan, se naturalizan, sino que también las mismas estructuras sociales. Entonces, todo el capitalismo, y esto es importante, impregna a la sociedad de ese proceso de reificación, que es una separación, abstracción y cosificación, digamos, que se considera inalterable, ¿no? Ese es el mundo que plantea el capitalismo para Marx, ¿no? Y después el fetichismo, y eso se denomina también fetichismo de la mercancía, ¿no? El hecho de naturalizar lo que es un producto social. Dice, lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como carácter objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. Es una fraseología compleja, pero si lo leen atentamente es eso, está diciendo que se pierde el carácter social producido por el valor trabajo, por el trabajador, y se considera que es una relación social, entre comillas, natural, inherente a las cosas, objetiva y por lo tanto inmodificable, ¿no? Entonces, eso, y con esto terminamos, creo que no me queda nada. Con esto, lo que está diciendo Marx es muy importante en el sentido que hay que considerar las relaciones sociales como tales, digamos, como producto, digamos, de la acción social, como producto de la misma autogeneración de la sociedad, y no como un producto objetivo, natural, absoluto, universal, inmodificable, sino que todo lo que se hace es producto, digamos, de la actividad humana. Es decir, que está considerando lo social como un producto social, digamos, y no como algo que se legitima o como que es inherente a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una ruptura importante en el pensamiento social, o en el pensamiento, digamos, que legitima, digamos, las relaciones sociales, y por eso también es la importancia que tiene, digamos, esta lectura, digamos, que se hace del marxismo, ¿no? Como crítica social, porque apunta también a los fundamentos de legitimación, digamos, ¿no? Entonces, eh, Marx lo que logra acá, digamos, con este concepto, retomado, digamos, por muchos autores, no solamente el desentrañar el mecanismo de funcionamiento, sino también el mecanismo de legitimación, digamos, ¿no?
por eso dice lo misterioso de la forma mercantil. Dice que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo. Es decir, es la creencia que el valor de la mercancía es inherente a la mercancía. Y él dice, no, no es inherente a la mercancía, es inherente a las relaciones sociales que están detrás y es inherente al valor trabajo, digamos. Esto es producto de una relación social. La mercancía es producto de una relación social y el valor que tiene sale de esa relación social, no de su característica natural intrínseca, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores, diciendo, esto vale en el mercado, sería ahí, digamos, y no al margen, y en realidad esto es producto de un trabajo, digamos. Bueno, hay otros temas que quedarían, ¿no? Por el tema que son muy complejos, pero que, bueno, están ahí, los podemos ver, digamos, más adelante, cuando veamos el tema de la modernidad, pero está el tema de la ideología, el tema de la conciencia, la falsa conciencia, pero bueno, algo hemos mencionado y considero que hemos podido, por lo menos, ver los puntos centrales, digamos, de este pensamiento, que tienen que ver con, bueno, lo hemos situado, hemos identificado fuentes, que no es poco, y hemos, bueno, puntualizado lo que es la dinámica histórica, ¿no? El tema de la sociedad de clases y el capitalismo, ¿no? En relación a la relación social, el plusvalor y la mercancía, ¿no? Que son conceptos centrales. Bueno, espero que les haya servido y retomaremos la próxima clase con la consulta, digamos, ¿no? Cuando veamos la consulta para el parcial. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a dejar de grabar.